Un saludo afectuoso a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están viendo en estos momentos y están conectados. En este día especial, como matrimonio Tobar Villarroel, queremos compartir la palabra de Dios, la palabra de vida y salvación. Quisiera comenzar recordando una noticia ocurrida el año 2008 en la localidad de Barajas, España. El avión JK 5022 que llevaría a muchas familias a su destino de vacaciones, ese día tuvo una complicación. Presentó algunas fallas técnicas antes de despegar. Esas fallas aparentemente habían sido solucionadas por los expertos en ese instante. Pero una hora después, cuando el avión volvió a la pista, comenzó a tener fallas nuevamente, unas fallas específicas en el motor. Cuando tomaba altura, cayó causando un incendio. El fuselaje quedó hecho añicos. Un total de 153 personas fallecieron carbonizados en ese momento. Entre ellos, 17 niños y 2 bebés. Ya que el vuelo, recordemos, era un vuelo que iba repleto por familias que iban de vacaciones. El JK 5022 son las siglas de la mayor tragedia en la historia de Barajas y la peor en muchos años en España. A pesar de la tragedia y de lo crítico del contexto, ese día ocurrieron milagros. Sí, así es, ocurrieron milagros. 18 supervivientes que el día de hoy pueden contar en carne propia lo sucedido. El accidente fue tan grande que una imagen circuló por mucho tiempo en las noticias. Esta imagen mostraba lo sucedido a través de un alerón trasero que quedó parado en medio de la tierra, pareciendo como que el avión estaba enterrado bajo tierra, pero la verdad es que ya no quedaba nada, solamente estaba ese alerón. Todo lo demás había sido consumido por las llamas. Esa imagen fue tan impactante que se tomó para ser construido un memorial en recordatorio por aquellas personas que fallecieron ese año 2008, pero también para recordar a aquellos 18 supervivientes del JK 5022. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de un memorial. Tal vez algunos de ustedes ya están pensando, ¿será el memorial del día Santo Sábado? Bueno, sabemos que el Santo Sábado es un memorial que nos recuerda la mano poderosa y amorosa sustentadora de un Dios creador. Pero más bien el día de hoy vamos a reflexionar en un memorial que se desarrolló en medio precisamente de un contexto crítico, tal vez en medio de una tragedia, en medio de una noche difícil, en donde las personas que estuvieron en ese momento libraron diferentes luchas espirituales. Tal vez luchas espirituales como las tuyas, como las mías. Finalmente, a pesar del contexto difícil y de la tragedia aparente, resplandeció el milagro y la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Antes de leer el texto clave para el día de hoy, les invito a cerrar sus ojos para que elevemos una oración a nuestro Dios. Cariñoso Padre que está en los cielos, alabamos su nombre e invocamos su presencia en esta hora. Queremos pedir, Señor, de su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean conducidas hacia su palabra. Que el día de hoy, a pesar de las luchas y debilidades que cada uno de nosotros pueda tener en el día a día, podamos encontrar la paz, la esperanza y la seguridad en Cristo Jesús. Dirija, Señor, nuestras mentes, guíenos hacia su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, les invitamos a abrir sus Biblias en el texto clave que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 22, del versículo 17 al 19. Allí claramente vamos a encontrar este memorial que vamos a analizar el día de hoy, que vamos a reflexionar. Y la lectura bíblica dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto
y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, hemos podido notar en esta lectura bíblica que se nos recuerda algo muy importante que desarrolla nuestra iglesia constantemente, que es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y posiblemente durante este tiempo en pandemia no la hemos podido desarrollar, pero esperamos que muy pronto nos podamos reunir para participar juntos de este lindo rito de humildad y estar a cuentas con nuestro Señor. Como bien decía mi esposa Carol, hay un acontecimiento muy especial dentro de esta noche y hay diferentes enseñanzas que nosotros podemos rescatar en esta oportunidad. En primera instancia podemos destacar lo siguiente. Recordamos que se estaba celebrando la Pascua en aquel momento. Y la Pascua era la fiesta que iniciaba los servicios religiosos del año del pueblo judío. Dentro de su solemnidad era también una fiesta conmemorativa que recordaba la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. La celebración de la Pascua llegó a jugar un papel vital en la vida religiosa de Israel, por el vínculo que tiene con la redención ofrecida por Dios, pues es visible en esta celebración notar mediante esta acción la misericordia de Dios para salvar a su pueblo y su fidelidad al cumplir sus promesas de salvación. Ahora, por otra parte, vamos a poder notar esta relación que existía entre Jesús y sus discípulos en aquel momento. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 y 15, encontramos lo siguiente. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Es interesante notar en estos dos pasajes bíblicos que encontramos dos enseñanzas maravillosas. En primera instancia, Jesús está anunciando su hora definitiva. Durante otras ocasiones, Jesús había dicho: no ha llegado aún mi hora. Y si bien había llegado la hora de la cena pascual, también había llegado la hora de ser entregado. Y vemos también en este pasaje bíblico un anhelo del Señor. ¿Cuánto he deseado?, pronuncia. Aún siendo un momento de crisis, de agonía, de angustia, en donde sería abandonado por aquellos que vino a servir y sería humillado, golpeado y crucificado, mas Él dice: ¿cuánto he anhelado este momento? Entendemos que esta sería la última ocasión en la que Jesús podrá dirigirse a sus discípulos antes de ser entregado. Ya hay preocupación en su corazón, no tanto por lo que iría a pasar con Él, sino porque sus discípulos aún no están preparados para la obra de la prueba. El pensamiento de los discípulos era un poco complejo en aquel momento. No mucho antes de la cena, dos de sus discípulos, junto a su madre, se habían acercado a Jesús para pedir que en el reino venidero ellos puedan ocupar los lugares de honor, uno a su mano derecha, otro a su mano izquierda. Esto nos da a entender que ellos aún no comprendían la naturaleza del reino de Cristo, que Él les había presentado, el cual no es un reino terrenal, sino es un reino espiritual, en donde la grandeza no se mide como la mide el mundo, con honores, fama, habilidades, poder, sino con servicio y abnegación. Lucas nos presenta más detalles sobre el pensamiento que aún seguían manteniendo los discípulos. El capítulo 22 y el verso 24 nos dice lo siguiente: hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Qué increíble, queridos hermanos. El Señor de gloria está a punto de padecer y ellos aún siguen discutiendo sobre quién sería el mayor. Aún no entendían nada. Su mente estaba puesta en el reino terrenal. Sus ideas y propósitos seguían siendo terrenales.
Juan, en su Evangelio, nos presenta un relato un poco más extenso de aquella noche. Vamos a Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Acá nosotros encontramos una enseñanza maravillosa en este primer versículo. Jesús sabía quién era, sabía de dónde había venido, conocía de su majestad, del honor y la gloria que los ángeles le rendían. Sin embargo, si leemos los versículos que vienen a continuación, podemos destacar otra enseñanza maravillosa. Versos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Aquella labor, querido hermano, de limpiar los pies a los invitados, solamente la realizaban los siervos. Ningún hombre judío cumplía esa labor. Solamente los extranjeros, gentiles o paganos dedicados a la servidumbre. Así de humillante se consideraba aquella labor. En los tiempos bíblicos, el lavamiento de pies era una costumbre de hospitalidad, pero durante la última cena, la intención de Jesús trasciende este tipo de práctica, ya que afirma: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Les he puesto un ejemplo para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Al mirar el contexto más general, observamos que el lavamiento de pies establece una preparación previa. Los discípulos no podían participar de la Santa Cena en forma plena si antes no renunciaban a ellos mismos a través del lavamiento de pies. Aquí nuestro Señor Jesucristo, sabiendo quién es, no teniendo problemas de identidad, y mientras los discípulos están aún discutiendo sobre quién de ellos será el primero, y nos entrega además una tremenda lección de humildad y servicio. Vamos a destacar a continuación la reacción de Pedro. El asombro de Pedro no se hizo esperar. Pedro era judío, por lo que comprendía que aquella labor que estaba haciendo Jesucristo era solamente destinada para la servidumbre no judía. En Juan capítulo 13, verso 6, encontramos el siguiente pasaje. Llegó pues a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Nosotros queremos en esta oportunidad destacar lo que nos presenta el pasaje bíblico. Hay un énfasis especial en la pregunta que Pedro le hace. ¿Cómo tú, Señor, siendo el maestro, me quieres lavar a mí? Pedro estaba completamente sorprendido. Y este asombro estaba en armonía con su naturaleza impulsiva. Sus palabras aún reflejaban confianza propia y la falta de una humilde sumisión. La respuesta de Jesús también presenta un énfasis, ya que dice: lo que yo hago, tú no comprendes ahora. El significado pleno de lo que hacía Jesús no sería comprendido sino hasta más tarde. Entre tanto, Jesús le pidió a Pedro que tuviera fe y que se sometiera humildemente a la voluntad del Maestro. Ante su asombro, Pedro entendió que debía aceptar que el Maestro lavase sus pies y que su terquedad, sus prejuicios, sus preconcepciones podían privarlo de la salvación que Cristo nos ofrece. Pedro termina declarando: Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Por ninguna razón, Pedro quería perder la compañía del Señor. Pedro comprendió la necesidad de estar limpio y dispuesto a compartir su vida junto al Salvador. Por otra parte, Ricardo, y a todos los amigos que nos acompañan, tenemos también en este mismo texto, en Juan capítulo 13, la reacción de Judas. Y allí, a diferencia de Pedro, es muy importante resaltar que
como se le caracterizaba, ¿cierto?, a Judas como un traidor en base a lo que había sucedido. Y a pesar de que Judas había, ¿cierto?, recibido también en ese momento los símbolos del cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo, aún así sentado en la misma presencia del Cordero de Dios, reflexionó, pero lamentablemente reflexionó sobre sus planes oscuros y se aferró finalmente a los pensamientos vengativos. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 13 también podemos resaltar unas cosas muy breves que dice allí en el versículo 10 que Jesús habló, ¿cierto? Y dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 18 dice, no habló de todos vosotros, yo sé a quién es elegido para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 26, alguien preguntó, ¿y quién es, cierto? ¿Quién es, maestro, el que va a traicionar? Y Jesús respondió, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, para ir a comprar lo que necesitamos para la fiesta o para que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Aquí en estos versículos podemos rescatar, ¿cierto?, este actuar de Judas, pero más que el actuar de Judas, que ya sabemos que finalmente sus pensamientos entregados, ¿cierto?, a la obra de Satanás lo llevaron a traicionar a Jesús, queremos resaltar la actitud, la misericordia, la benevolencia de Cristo hacia Judas. Porque cuando nosotros vemos el deseo de toda la gente, vemos que Jesús nunca abandonó a Judas. Si bien, como dice acá el relato, él no lo escogió, pero nunca lo desechó. Hasta el último instante lo ayudó en las batallas espirituales. Hasta el último instante Judas tuvo la posibilidad de arrepentirse al ver, ¿cierto?, la obra perfecta del carácter de Cristo revelada en esa Santa Cena. Pero aún así, como dice el relato, y a pesar de las preguntas y de las reflexiones constantes que hacía Jesús y de las dudas que se manifestaban en ese instante, aún así Judas decidió, ¿cierto?, entregar sus pensamientos a Satanás y salir en aquella noche de oscuridad. Porque así es, el relato es muy enfático y dice que ya era de noche. Esa noche que finalmente lo acompañaban las tinieblas del pecado. Judas podría haber decidido permanecer aún allí, en la presencia de Cristo, con los discípulos, pero al alejarse de la presencia de Cristo, finalmente es entregado, ¿cierto?, en las tinieblas del pecado. Pero algo que debemos resaltar y aprender todos nosotros es que el mandato de Cristo es que nos apoyemos mutuamente. Cada uno de nosotros vive luchas espirituales y debemos apoyarnos, amarnos y sobre todo sostenernos en estas luchas espirituales que cada uno de nosotros llevamos. Ninguno de nosotros debe ser desechados. Al contrario, debemos reflexionar siempre en el carácter de Cristo. Por último, quisiera resaltar que a pesar, ¿cierto?, de la desgracia del pecado, como bien decía, Cristo nunca abandonó a Judas en esta batalla espiritual. Sin embargo, también podemos rescatar que en este terreno de batalla espiritual es a través del Espíritu Santo que Cristo está presente para convencer y ablandar los corazones. No hay un pensamiento de dolor que escape de su atención. Él está esperando al arrepentido y al de corazón quebrantado. El mismo que lavó los pies de Judas anhela lavar cada corazón de las manchas del pecado. Aquella última noche en la que Jesús estaría con sus discípulos en ocasión de la Santa Cena, nos lleva a recordar este memorial de amor. Cada vez que participamos de este rito de humildad y los emblemas del pan y el jugo de uva,
recordamos que un día nuestro Salvador entregó su vida por nosotros y que muy pronto lo veremos regresar con gran poder y gloria. Aquella noche, Jesús también trabajó en el corazón de sus discípulos. Los animó a estar preparados para el tiempo de angustia. Los animó a tener un corazón humilde y deseoso de servir. Pero también los llamó al arrepentimiento, a abandonar cualquier sentimiento de egoísmo y de vanidad. Apreciado hermano, apreciado amigo, pronto veremos regresar a nuestro Salvador. Las señales así lo declaran. ¿Qué cambios deben existir en nosotros para vivir por siempre junto a Él? ¿Existe algo en nuestra vida que aún no le entregamos al Señor? Querido amigo, ¿quieres tener parte en el reino de los cielos? Hoy es el día de aceptar el llamado de Jesús. Hoy es el día de abandonar todo aquello que nos impide entregar nuestras vidas por completo a Él. Aceptemos la invitación de Jesús. Los invito a que podamos orar. Cariñoso Padre que está en los cielos, alabamos su nombre en este día. Gracias, Señor, porque a través de su palabra y a través de este memorial maravilloso podemos recordar, Señor, el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque en medio de las luchas, de las batallas espirituales, encontramos la esperanza de un Salvador. Gracias, Señor, porque en medio de cada aflicción, tú nos sostienes. En este día queremos pedir que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe. Queremos pedir que nos dé la fuerza del cielo para librar cada batalla espiritual. Estamos seguros, Señor, de que tú estarás con nosotros, querido Padre. Muy pronto veremos regresar a Jesús y queremos tener parte en el reino de los cielos. Señor, dirija nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En mi vivir sin razón me encontraba, sin fe ya no puedo seguir. No encuentro la paz que en el mundo buscaba, cegado por la oscuridad. Y fue ahí donde con su mano de gloria borró con amor en mi ser. Fue en un madero, borró mi pasado y soy un retrato de amor. Sus manos de amor me han librado y soy un retrato de amor. Él vio más allá del pecado, cambiando tinieblas por luz. Cuando ciego estaba luchando en el mar, mi Cristo es quien me libró. Su firma estampó con su precio de sangre a este retrato de amor. Las cosas vividas, la bruma y el mar
borradas están de mi ser. Su misericordia adorna mi vida y soy un